Instituto de Estudios Universitarios UCSEG. Asignatura, Teorías y Sistemas de Psicología. Docente, Dr. Psic. José Raúl Peralta López. Alumno, Héctor Adolfo Rodríguez Morales. Actividad 3. 8 de junio, 2025. Introducción. Hola a todos y bienvenidos. Es un gusto contar con su presencia en esta actividad académica organizada por la Universidad UCSEG. En esta presentación abordaremos 4 puntos importantes para nuestra formación en psicología. 1. La inteligencia y el pensamiento. Exploraremos a sus principales autores, sus diferencias y similitudes, y cómo estas ideas han influido, y continúan influyendo, en la forma en que entendemos al ser humano. 2. Un recorrido por la historia de la psicología en Latinoamérica. Partiremos de la segunda mitad del siglo XX, analizando momentos clave de su progreso, y nos detendremos en el caso de Ignacio Martín Baró para mostrar la seriedad de los obstáculos con los que encuentra un psicólogo comprometido con su praxis. 3. Una reflexión sobre ese y otros retos que se oponen al fortalecimiento de la ciencia, donde vamos a contestar cuáles son los objetivos de la psicología y cómo se ve desafiada en diferentes áreas. 4. Áreas de mejora. Queremos tomar lo anterior, la manera que logramos encajar con el pensamiento y la inteligencia, la dignidad con la que se debe realizar el trabajo y los obstáculos que se tienen que superar, para identificar las áreas de la psicología que pueden mejorar. Este contenido forma parte de la asignatura Teorías y Sistemas de la Psicología, bajo la guía del Dr. José Raúl Peralta López. Por mi parte, mi nombre es Héctor Adolfo Rodríguez Morales, estudiante de la licenciatura en Psicología con especialidad en organizacional, y seré el encargado de compartir con ustedes este interesante tema. Inteligencia. Empezamos con el tema de la inteligencia. Después de siglos bajo el dominio de la filosofía, la psicología comenzó a consolidarse como una ciencia autónoma hacia finales del siglo XIX con el uso del método experimental y la observación sistemática. Aún así, su desarrollo no estuvo sin controversias. Surgió el psicoanálisis, una escuela que se enfocaba en los procesos no observables del inconsciente, que se miró criticada por el conductismo, que rechazó cualquier explicación basada en procesos mentales internos. Esta respuesta crítica del conductismo marcó un cambio paradigmático en la psicología y fue importante para la exploración de la inteligencia, que mediante el modelo empírico se pudo distinguir en definición de otros procesos mentales como el aprendizaje, la memoria y el pensamiento. Una de las primeras definiciones de la inteligencia aparece en 1927 por Charles Edward Spearman, quien concibió la inteligencia como un factor causal, unitario y esencial, contribuyendo el factor G, o el concepto de la inteligencia general. Autores como Binet, Simon y Stanford buscaron evaluar la inteligencia de forma global, mediante actos complejos que comprendían otros procesos básicos y avanzados como la memoria, atención, juicio y razonamiento. En línea con esta aproximación, Wechsler define la inteligencia como la capacidad global o conjunta de un individuo que le permite actuar con propósito, pensar racionalmente y operar eficazmente en su medio ambiente. Piaget dice que es la capacidad de organizar el pensamiento y la acción en modos diferentes y se refiere a una adaptación de las actividades cognitivas que influyen en la conducta. Un hito importante para la comprensión de la inteligencia fue la aportación de autores que discriminaron entre diferentes clases de inteligencia. Secadas reconoció que parte de la inteligencia era la capacidad de ampliar el saber con el fin de transformar la realidad. Habló de 3 modos para lograr la transformación: noéticamente, simbólicamente y creativamente, y detectó 3 tipos de inteligencia: la capacidad de resolver problemas, los esquemas de acción, y el juego que lleva al dominio y formación del hábito. Conceptos como la inteligencia fluida, la inteligencia cristalizada y la inteligencia emocional abordan distintas dimensiones del funcionamiento intelectual. Mientras que las proposiciones de Vernon presentan un matiz complejo de estructuración de estos funcionamientos, sobre el cual se puede apreciar una diversidad de aptitudes, que a su vez, pretenden medir lo verbal, educativo, kinético, mecánico y espacial, detonando así un serio aprecio por la separación de la vía psicoanalítica a favor de corriente experimental. Por su parte,
Howard Gardner propone las inteligencias múltiples en 1983 que le suman a todo lo anterior una perspectiva humanista de la inteligencia y promueve el desarrollo intelectual por competencias, ya que decía que cada una era independiente de la otra, terminando de actualizar el concepto hasta el surgimiento de la inteligencia artificial. Tema que volveremos a ver en nuestras conclusiones. Como se puede ver, los escritos de estos autores muestran que la inteligencia no es un componente aislado, como lo es el tímpano del oído, o el iris del ojo, sino una dotación del cerebro, inherente a seres con actividad mental, que se vale de todos los recursos cognitivos para resolver problemas en la consecución de fines y la satisfacción de necesidades en un determinado momento. Pensamiento. Volteando la atención al pensamiento, García expone una relación muy importante entre la memoria y el lenguaje. Para mejor apreciar cada elemento, examinemos detenidamente cada punto para poder ahondar adecuadamente. El lenguaje posibilita el pensamiento. Su adquisición en los primeros años de vida ocurre en contextos sociales, donde cumple principalmente una función comunicativa. Piaget, quien trabajó ampliamente con niños y estudió las etapas de su desarrollo intelectual, identificó una forma de habla que no parecía cumplir una función comunicativa clara, considerándola simplemente como una expresión egocéntrica. Sin embargo, Vygotsky, quien desarrolló parte de sus teorías lingüísticas a partir de su experiencia con pacientes que sufrían lesiones cerebrales durante la Segunda Guerra Mundial, reconoció que ese discurso privado no comunicativo desempeñaba un papel esencial en la autorregulación infantil. Según su propuesta, a través de la práctica del habla social, el niño incorpora conocimiento cultural en un proceso de interiorización que sirve de base para el desarrollo del lenguaje interno. Este lenguaje interiorizado, o pensamiento verbal, no solo facilita la organización mental, sino que también contribuye a la construcción de la identidad. Aquí es importante destacar la estrecha relación entre el desarrollo lingüístico, el habla, la interacción con otros que dominan el idioma y la capacidad de pensamiento. Sin lenguaje, no es posible estructurar un pensamiento cohesionado, ya que éste requiere del dominio de la sintaxis, el conjunto de reglas que organiza el orden de las palabras y con ello la forma en que se estructuran las ideas. Es el lenguaje por tanto el que permite no solo comunicar, sino también pensar con claridad y profundidad. El pensamiento depende de la memoria. El cerebro almacena toda la experiencia humana en la memoria individual y cultural. Es una colección inmensa a lo largo de la vida de todas las interacciones, olores, colores, imágenes, conocimientos y más en una biblioteca compleja de referencias simbólicas, lingüísticas y culturales. Las memorias culturales e individuales se transmiten socialmente y nos sirven para darle sentido al mundo mediante esquemas y patrones que informan al pensamiento. El lenguaje facilita la estructuración de esa información en el pensamiento mediante el sintaxis que lo domina, y que ayuda a organizar la asociación de palabras que describen a los objetos conectados a las memorias en su recuperación y transmisión. Como menciona García, las experiencias, basadas en las realidades del mundo, la naturaleza y la ciencia, son definidos y ordenados mediante los discursos que contribuyen al pensamiento de la gente. Bajo este supuesto, la experiencia y la realidad objetiva, almacenada en la memoria, informa el pensamiento que postula sus interpretaciones. Y de forma recíproca ayuda en la formulación del conocimiento social que vuelve a informar el pensamiento individual. Todo parece marchar bien hasta aquí. Pero la epistemología del pensamiento es más compleja que eso y algunos autores, como García, tienen muy presente no solo la posibilidad de una comprensión más abarcadora, sino de un pasado más abarcador. La filosofía griega, que nunca se cansa de ofrecer valioso insight, menciona en los escritos de Platón que el alma, o el psique humana, provenía de un lugar afuera del cuerpo y que una vez reencarnado, se ocupaba de recordar lo que ya sabía en sus otras vidas. Parece mítico el concepto, pero habla de algo reconocido en la literatura sociológica y psicológica, la mente colectiva. En este punto, García postula que quizá también el pensamiento, en su definición moderna, tienen una conexión con la realidad que nos rodea de manera que trasciende el cuerpo físico, pero que se conecta con la memoria histórica de una cultura, preservada y expresada con palabras que nos permiten el acceso al pensamiento histórico. Historia en Latinoamérica.
La historia de la psicología en Latinoamérica comienza con el establecimiento de los primeros programas de formación profesional en 1947 y 1948, seguida por la fundación de la Sociedad Interamericana de Psicología en 1951. Con la llegada de la Sociedad Interamericana, el continente obtuvo psicometría, métodos de evaluación, investigación y aplicación del psicoanálisis, análisis experimental, psicología cognitiva, social y transcultural. Entre algunos ejemplos. Las características de la psicología en América Latina eran del modelo científico. La orientación de actividades mostraba un interés en desarrollar una psicología empírica y libre del modelo filosófico que anteriormente se había mencionado. Aunque no se produjo obras originales hasta que Díaz Guerrero avanzó su teoría histórico-biopsico-sociocultural del comportamiento humano en 1972. Se supo aprovechar de varias doctrinas anteriores, como el racionalismo de Descartes, el empirismo de Locke y sensualismo de Condillac, seguido por el vitalismo de Bergson, el positivismo lógico y la psicología angloamericana en las últimas décadas del siglo XX. Desde el periodo inicial, la psicología en Latinoamérica llegó a contar con formación de psicólogos en casi todos los países, facultades y departamentos de psicologías, escuelas profesionales e institutos con periodo de formación de 5 años y requisitos de tesis y prácticas profesionales. Con el establecimiento de la formación y titulación de psicólogos profesionales, licenciados, maestros y doctores en varios países, se ven la aparición de las primeras asociaciones profesionales. Entre la más importante, la Sociedad Interamericana de Psicología, incidentemente el primer dato que se mencionó como punto de partida de la historia de psicología en Latinoamérica. Surgen revistas psicológicas, la psicometría, y a partir de querer establecer el modelo científico, el psicoanálisis tuvo fuerte presencia en Chile, Brasil, Perú, Argentina y México. Surge la psicología social y transcultural, el análisis experimental del comportamiento, la psicología evolutiva del ciclo vital y la psicología política. Cada una con la historia de su presencia, trabajo y psicólogos en muchos países del continente. En la psicología política, destaca el psicólogo y sacerdote jesuita, el doctor en psicología social Ignacio Martín Baró, que fue asesinado en 1989 por su trabajo social en el país de El Salvador. Su contribución, llamada Psicología de la Liberación, se enfocaba en impulsar un nuevo horizonte, epistemología y praxis. Sus críticas de la Iglesia Católica y la guerra que se peleaba en El Salvador le ganaron ser llamado el primer martirio de la psicología, señalando la seriedad de los desafíos ante esta ciencia. Como se pudo ver con el último ejemplo con el caso de Martín Baró, los obstáculos ante el trabajo de la psicología puede ser grave. Dependiendo del trabajo que se haga, esa seriedad puede variar, pero siempre está presente, aunque se trate de encaminar a alguien hacia la sobriedad o transformar un régimen totalitario. Los desafíos son tan numerosos como los granos de arena a la orilla del mar. Pero hablando de una forma más concreta, la resistencia ante cualquier iniciativa típicamente viene para proteger el status quo de un sistema en poder, sea académico, religioso o político. En lo que respecta a la psicología educativa, organizacional y clínica, elementos burocráticos producen suficiente pushback que no permite fortalecer a la ciencia con los conocimientos existentes. Debido a que la psicología tiene por objetivo, no solo entender el comportamiento humano, pero llevar a cabo la consecución de metas para el bienestar de las personas, ítems como el analfabetismo, la burocracia, violencia política, gobiernos corruptos, tácticas no éticas, falta de infraestructura, falta de recursos o tecnología y falta de cosas que cumplan con las necesidades básicas como el agua, transportación o alimento. Todo aún presentan desafíos cotidianos en cada uno de los campos de la psicología, mientras ésta busca fomentar el cambio y el bienestar en las personas y sociedades. Conclusiones. A manera de conclusión, ahora volteamos a las áreas de mejora dentro de la ciencia psicológica, por si no es evidente por las lecturas que se hacen durante la formación de psicólogo, la relevancia de los estudios empíricos, el análisis de resultados y las implementaciones prácticas son de suma importancia para el desarrollo científico. Cuando vemos que la inteligencia artificial está transformando la interacción social a velocidades impredecibles,
resalta la necesidad de tomar la investigación científica de este nuevo tema más serio. De esa manera, la ciencia psicológica puede mantenerse a paso de la revolución tecnológica, a la misma vez que usa la inteligencia artificial para intensificar los estudios y brindar resultados más aptos y rápidos. Debido a las vastas librerías de datos con la que cuenta Machine Learning y los language models que se usan para programar la inteligencia artificial, el psicólogo puede explorar de forma más efectiva áreas de mejora, así como visualizar los pasos para la consecución de los objetivos gracias a las respuestas y aportaciones que puede hacer la inteligencia artificial.